en el capítulo 91, que ustedes lo han leído, y cuántos saben de memoria, que dolorosamente mucha gente cristiana, tiene la Biblia abierta en ese salmo en sus casas y dejan la Biblia abierta en la sala o tienen algún altar especial para la Biblia y la abren en el Salmo 91 esperando alguna protección y no sirve. Porque aunque ustedes no lo crean, fue el salmo que Dios usó para ir a molestar a Jesús. Así que el diablo se lo sabe de memoria. No le van a meter miedo al diablo con algo que él ya conoce a la perfección y que de veras se lo sabe de memoria para torcerlo y malinterpretarlo, pero lo sabe. Vamos a empezar a leer el Salmo, capítulo 91, versículo 1, agradeciendo a ustedes que están aquí, a los hermanos que me dijeron que hoy no podían estar y que nos iban a estar mirando en redes sociales, y a todos aquellos que tienen la bondad de escucharnos. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Recuerde que el salmista no dice que mandará a sus ángeles cerca de ti. Grábeselo, léalo. No dice cerca, dice acerca. Tampoco es rodear, aunque sí él lo hace. Acerca, antes de orar, significa que Dios les dio una encomienda sagrada. Y antes de enviarlos a protegerte, les habló de ti y les dio instrucciones. Acerca, a sus ángeles mandará acerca de ti. Les habla de ti, les da detalles tuyos, les cuenta los planes tuyos y los manda para que te cuide. Ve que la Biblia siempre es más grande de lo que creemos y siempre nos sorprende su maravillosa palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Y yo quiero que usted ore conmigo. Aquí hay un ambiente precioso. Aquí está el Espíritu Santo. Y hoy puede hacer algo muy lindo en tu vida. Hoy puede añadir al conocimiento que ya tú tienes, puede añadir algo más. Hoy el Espíritu Santo puede hablar y enriquecer algo que ya estaba en tu vida y estaba en tu conocimiento. Hoy el Espíritu Santo puede hacer que tu corazón empiece a pensar diferente y quizá a hablar diferente, porque de la abundancia del corazón tiene que hablar esta boca. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Toma control de este recinto. Toma control de las personas que van a abrir su teléfono en algún momento y nos van a escuchar. Señor, yo quiero que escuchen tu palabra, no es a mí.
Yo solamente soy un vaso. Es la revelación que tú quieres darle a tu pueblo, Espíritu Santo. Habla a tu iglesia, que tu iglesia necesita tu consejo. Háblanos, Señor, que necesitamos tu palabra. Tu palabra nos exhorta, nos edifica, nos consuela. Permítenos, Señor, entender el consejo de tu palabra. Espíritu Santo, toca el corazón de cada uno. Limpia los aires, Señor. Y este lugar, este recinto, se convierte en un lugar de tierra preciosa y valiosa, donde tu palabra, Señor, corre y es glorificada, donde la semilla de tu palabra es sembrada en cada corazón y va a producir fruto al 100%. Padre, bendice y habla, que tus siervos oyen, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Puede tomar asiento, póngase cómodo, bendiga a Dios y aprendamos hoy de lo que vamos a hablar en algunos domingos. Hoy quería hablar en el Antiguo Testamento, probablemente predique hoy domingo del Antiguo y un par de domingos del Nuevo Testamento sobre el mismo tema. Y le puse un tema así medio psicodélico, medio extraño. ¿Demonios en la ley o demonios en la gracia? Porque quiero hablarles un poco de la actividad demoníaca o diabólica que ha habido, pero no específicamente como la actividad diabólica, porque sería perder el tiempo, sino que a mí me gusta más decir lo que Dios dice en su palabra. Porque lo que Dios no ha dicho lo podríamos inventar y lo podríamos torcer. Pero a mí la Biblia me enseña cosas maravillosas acerca de su palabra. Y quizá para empezar, de lo primero que deberíamos entender es que este salmo fue escrito en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre Moisés, sobre algunos profetas, sobre algunos patriarcas, sobre algunos jueces. También vino sobre el sacerdote. También venía sobre alguna gente para una misión específica, como aquellos hombres que hicieron el tabernáculo y llegó el Espíritu Santo sobre ellos y los dotó de una sabiduría sobrenatural para hacer el candelero y todas las cosas que tenían que ver con la réplica pequeña de lo que es el reino de los cielos. Porque el tabernáculo es una réplica pequeña de lo que nos esperamos ver un día que abramos los ojos y Cristo esté al frente nuestro. Así que en el Antiguo Testamento el Espíritu solamente venía, revelaba la voluntad de Dios, hacía un propósito, hacía algo y se iba. No vivía sobre la gente, no estaba dentro de la gente, sino que el Espíritu venía sobre Sansón, ¿se acuerdan? Y como Sansón no sabía exactamente qué era el Espíritu, solamente que había tenido una fuerza superdotada y hacía un montón de cosas prácticamente milagrosas y sobrenatural, tampoco se dio cuenta cuando se le fue. Y ustedes lo han leído en la Biblia. Cuando el salmista habla del Espíritu, no es que sienta la presencia de Dios a todo momento, sino que el salmista siente que le falló a Dios y le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y tu noble espíritu me sustente, porque me siento vacío, porque siento que te fallé, porque no hace falta estar lleno del Espíritu Santo para saber si le fallamos a Dios o no le fallamos. Porque dice el libro de Romanos que ya esa situación de saber quién es Dios ya está en nuestro corazón desde que nacimos. Por eso los incas tenían dioses, por eso las tribus más alejadas y caníbales tienen dioses, porque Dios le puso en el corazón del hombre, desde que la mujer lo pare, la necesidad de buscar a Dios. Y si se humillara, no importa en la tribu que fuera, Dios se le revelaría. Así no haya escritura, así no haya misioneros, Dios se le puede revelar a cualquiera, porque el Espíritu Santo no tiene medida para salvar la gente, ni tiene una región para salvar la gente. Pero aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, donde todo lo que pasaba era más complicado que ahora. No había una redención total. Había que ofrecer sacrificios cada vez que se pecaba. Era muy seguido.
Los sacerdotes no paraban de ofrecer sacrificios, no paraban de degollar animales, y por Siaca también tenían que hacer sacrificios por todo el pueblo, porque si algunos no habían pedido perdón, había que hacerlo como lo hizo Job en el tiempo patriarcal, que todos los días ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos por Siaca. ¿Quién le dijo a Job que había que hacerlo cuando no había tabernáculo? ¿Quién le dijo a Job que había que buscar de Dios para que sus hijos buscaran de Dios? ¿Quién le dijo a Job que había que pedir perdón y procurar estar cuentas con un Dios que supuestamente Job no conocía? Porque al final de la historia dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aún sin ningún momento Dios le hubiese hablado, ya este hombre sabía que había un Dios y quería serle fiel, y era el hombre más justo sobre esta tierra. Así que todos los sacrificios que se hicieron eran sombras de lo que haría Jesucristo. Pero de las cosas que a mí me llaman la atención es que por siglos y siglos el enemigo ha atacado y no tiene el poder para hacerlo. Lo ha hecho porque goza del supersticioso permiso que le ofrece la gente, que le brinda a la gente. Y aunque ustedes no lo crean, dolorosamente, en esta década, en este 2026, en este centenario, y en la iglesia evangélica, todavía la superstición es algo que está arraigado en el corazón de la gente y que le da tanto poder al diablo que arranca las manos de Dios de los propósitos. Aunque usted lo vea tan extraño como se lo voy a decir. En el Antiguo Testamento vemos que solamente el diablo podía atacar a Israel cuando Israel se apartaba de Dios. ¿Lo han visto? Dios levantaba un juez, el pueblo buscaba a Dios y había paz y había bendición. Si apartaba al pueblo, el enemigo le caía encima. Pareciera que hay una relación entre el diablo y el pecado muy cercana. Pareciera que cuando le fallamos a Dios, el diablo gana ventaja, toma lugar y se mete a nuestra casa. Y nos saquea como en el tiempo de los madianitas. Se lleva lo que sembramos, pisotea lo que queda y nos denigra. Qué curioso, ¿verdad? O por permiso de Dios, pero solamente bajo las condiciones soberanas que después hablaremos. Pero quiero empezar leyéndoles el primer verso. El que habita al abrigo del Altísimo. La palabra habita viene del hebreo yashab, que significa sentarse, y me gusta eso, como en juicio. El que habita al abrigo del Altísimo, el que se sienta como en juicio delante de Dios. Y ahora usted mira, pastor, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Qué tiene que decir? Hermanos, la gente que logró muchas cosas en toda la Biblia fue gente que consideró que el único digno era Dios. La gente que movió el cielo, la gente que movió la tierra, la gente que movió a Jesús a hacer milagros, no fue la que dijo: yo merezco un milagro, yo merezco por los años que tengo de aquí y de allá. Fue la gente que se presentó delante de Dios, que se presentó delante de un profeta, que se presentó delante de Jesús, sabiendo que la autoridad venía de arriba y que ellos eran un puñito de polvo, que la voluntad de Dios podía hacer cosas grandiosas. Saben que en la historia de Jairo, en ningún momento dice Jairo que es principal de la sinagoga. En ningún momento dice que Jairo construyó sinagogas. En ningún momento dice que Jairo financió a judíos para algún evento religioso. De Jairo hablaron los que estaban alrededor. Él solamente le dijo: Jesús, yo necesito que tú hagas un milagro en mi casa. Te necesito en mi casa. Y ese día Jairo perdió la posición de ser principal de la sinagoga. En el momento que metió a Jesús a su casa, le quitaron el puesto. Un hombre que se sentó como en juicio.
El que habita al abrigo del Altísimo es alguien que llega delante del Señor y le dice: Señor, yo no tengo nada que reclamarte. No tengo una sola condición por ponerte. Yo solamente sé que sin ti me muero, pero contigo lo soy todo. Entonces aquí me siento bajo tu abrigo. El que habita al abrigo del Altísimo, al abrigo de ese Dios todopoderoso, al que le quita el frío, al que lo abriga del calor, al que sombra cuando está cansado, aquel que lo protege, que bajo sus plumas lo cubre, a ese. Usted quiere que el diablo no se meta con usted, habite bajo su abrigo. Pero eso sí, siéntese como en un juicio. No exponga su inocencia, porque Dios te conoce. Y las huidas suyas y las caídas suyas, Él las tiene todas contadas. Así que vale la pena ser sincero para mover a Dios a que nos proteja. Vale la pena decirle al Señor la verdad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra morar tiene un significado literalmente igual que habitar, y habla de establecerse, de acostumbrarse a estar bajo esa sombra, a estar bajo esa cobertura, a que otro sea el que te gobierne, otro sea el que te mande, otro sea el que te diga cómo hablar, otro sea el que te diga dónde y no ir, otro que te diga la cultura que Él quiere enseñarte distinta a la que tú traías. Porque a veces queremos que Dios nos bendiga, pero siempre estamos fuera de la sombra de Dios. A veces queremos que Dios haga, pero no nos acercamos a Dios, le ponemos condiciones. Y cuando algo nos pasa decimos: Dios, pero ¿por qué si usted es mi Dios? No le metamos cuento a ese soberano, porque la sombra es de Él y Él sabe quién está debajo. Porque el abrigo es de Él y Él sabe a quién tiene cobijado. Él a todos los conoce por su nombre, sin faltar uno. Conoce los cabellos de su cabeza. Y como dijo el salmista, y antes de que esté la palabra en su lengua, ya Él la supo, ya Él lo oyó y ya Él la sabe. Del que está bajo su abrigo. El que está bajo su abrigo, Dios está comprometido a bendecirlo. Dios está comprometido a hacer cosas lindas para él. La torta es que el ser humano tiene una bendita lengua, terrible y espantosa, que la Biblia dice allá en el Nuevo Testamento, del que no me quiero ir mucho, que si el hombre la gobierna es demasiado sabio, porque la lengua es como un pequeño fuego que enciende un bosque gigantesco. Y si hay algo que le hace daño al evangélico, es esa bendita lengua, que una vez confiesa que Jesús es su Señor, pero que está llamando los males a gritos, y el diablo no es sordo, que abre puertas a Satanás y después le reclama a Dios, que hace cosas que no debe y después le reclama a Dios como culpa suya. Conozco a alguien por ahí que decía: si a mí me invitan a comer, si no me tienen para mí 2 kilos de chicharrones de tocino, no me inviten. Y la iglesia decía amén. Y la mayoría eran bien gorditos como el pastor. Hasta que un día la apéndice le dijo: ya no más, mijo. Y se puso de acuerdo con el hígado, y el hígado dijo: oiga, ya aquí me paro. Terminó en el hospital con un montón de mangueras metidas en su estómago, drenándolo, con una hipertensión insoportable. Es menor que yo.
Pero él decía cosas que cada palabra que decía era un martillazo contra el templo del Espíritu Santo. Por eso, hermano, a mí me gusta la comida. La vida, sí. Y hay cosas que me tientan y hay cosas que mi pancita dice, no, a eso ni se le ocurre echárselo porque estamos en problemas. Y mejor le hago caso. Y voy a decirle algo. Uno de los problemas que tenemos los evangélicos es que nos pasa algo y le echamos la culpa a Dios. Como yo les conté un día, a mí el diablo no me movió la escalera el día que me rompí mis 2 rodillas. Ningún demonio le puso barro a mis zapatos. Roy Cascante Calvo, que ustedes ven aquí, jugando de artista y por precisado, iba subiendo por una escalera sin usar las manos porque llevaba electrodo, máscara, varillas y guantes, haciendo equilibrio y un pedazo de tubo en la otra, porque soy muy gato soldando. Y terminé segundos después con las 2 rodillas rotas. Y no fue el diablo. Y no fue Dios. Fui yo. ¿Sabe qué aprende uno bajo la sombra del Omnipotente? A reconocer cuando metió la pata. A reconocer que lo que tiene es culpa de uno. Porque cuando uno está delante de Dios no puede meterle cuento ni mentirle, porque Dios es verdad. Él no tiene la verdad, Él es la verdad y no podemos mentirle al frente. Queremos que Dios nos bendiga, tenemos que estar bajo su sombra. Queremos estar bajo su sombra, tenemos que asumir las consecuencias de nuestro desorden en nuestra vida, de nuestra intemperancia para comer, de todos nuestros vicios que tengamos. Tenemos que darle cuentas a Dios un día. Y una de las cosas que me llama la atención es que el poder negativo es tan grande a como sea la fe que usted tiene también. La fe puede ser positiva o puede ser negativa. Y lo vemos en la Biblia. Y no quería tocar el Nuevo Testamento, pero toca. Pedro caminó sobre el agua. ¿Sí o no caminó? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que sí empezó a caminar sobre el agua? Levante la mano los que han leído en la Biblia que empezó a caminar. Un momento sobre el agua. Un momento empezó a caminar. Un hombre que lo destetó la mama y lo tiró al agua. Un hombre que era como esos chiquillos que usted va a la costa y los ve, que hay un barco a 100 metros de la orilla, un bote, se tiran, se brincan 5 o 6 olas y usted ve un chiquito de 7 años allá arrancando la panga para arrimarla a la orilla. Así era Pedro. Tanta fe tenía para caminar que cuando le falló, el experto en natación se estaba ahogando al frente de los suyos y al frente de Jesús. Así que la fe, si usted la aplica y mira a Jesús, puede ser tan positiva. Y si usted la quita, esas mismas palabras que usted dijo te hunden. Nunca hubo necesidad, hermana Mal, de que Pedro caminara sobre el agua. Nunca hubo necesidad de eso. No hacía falta hacer eso. Jesús se iba a subir a la barca y no ocupaba quien no fuera a topar. Pero hermano, había que demostrarle al resto que yo y Jesús somos carga. Estoy en la argolla con Cristo. Y Jesús quería una lección. Sí, Marlencita, ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Desde antes de llegar a la orilla y empezar a caminar mar adentro, ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Y seguramente el Espíritu Santo dijo, sí, Jesús, vaya, era la lección ese cabezón. Necesita humildad. Y ver a un hombre, al líder de todos, ahogándose entre un bote y las manos de Jesús, ¡qué vergüenza! Pero hay gente en estos tiempos que se ahoga por cosas menores. Y Jesús le vuelve a decir lo mismo. El poder de confesar abre puertas y mueve a Dios. Y hace que las cosas gloriosas, hace cosas grandiosas en los que creen. Pero también Israel confesó que iba a morir en el desierto. Y está bien. Dios dijo, está bien que vamos a morir. Está bien.
que nos vamos a morir todos. Ahí está. Los chiquillos no dijeron nada, entonces los chiquillos no los meto en esta colada, pero todos ustedes que dijeron, vamos a morir en el desierto, ahí se tú están todos. ¿Sí o no? No fue aquella bendita vieja, y disculpen la expresión que voy a usar, aquella bendita vieja que se topó con el profeta, juntando leña, y le dice, yo pensaba hacer 2 tortas, y el diablo oyendo. Pensaba hacer 2 tortas con esto que me quedaba de harina, una para mi hijo y otra para mí, y que después nos muriéramos. Y el diablo dijo, usted quiere que se muera alguien, no hay problema, me llevo el huila. ¿Se murió o no se murió? Sí se murió. Bendito Dios que lo resucitaron. Bendito Dios por ese hombre, ese profeta tan carga. Yo seguro se lo dejo tostado ahí para que aprenda la bruja a hablar positivamente. Yo creo que sí. Porque hay uno de los problemas. La gente empieza a orar y suelta una palabra que ni siquiera Dios la dijo, y después dice, yo dije eso por animar, pero qué va. Yo creo que no se va a dar. Como una vez en el hospital que una señora me dijo, pastor, quiero que ore por mí. Jalando aire con oxígeno, una señora muy, muy grande. Y había una persona cerca y me dice, es hermana mía, y el varón era pastor. Y yo, qué bien, vamos a orar por la sierva. Yo empecé a orar y la señora estaba con los ojos así viéndome nada más. Al final me dijo, pastor, qué bonita la oración. Las palabras bonitas, dijo usted. Yo le puse atención a sus palabras. Y yo me quedé pensando, ¿y esta vieja qué estaba haciendo? Yo creí que se iba a derretir. Ella estaba por morirse. Yo pensé que iba a decir, Señor, ten misericordia. Señor, escúchalo, por favor. Pero también escucha a mí nada. Ella quería escuchar la retórica de la oración, las doxologías que yo le iba a dar a Jesús. Yo no sé si estará viva o no. No sé. Pero no sirvió de nada la oración, porque ella no quería orar. Ella quería escuchar y que la gente viera que hay 2 pastores orando por ella. Eso no funciona así. Una de las cosas que pasa es que tenemos mucha gente confesando que si se acercan más a Dios, el diablo los embiste con más fuerza. Y el diablo no es sordo. Si eso usted confiesa, eso tiene. Hermano, y voy a darle un consejo. Si alguna vez salimos a algún lado y usted va conmigo en mi carro y me toca predicar, si a usted se le ocurre decirme, ay pastor, va a ver después de que usted predique como el diablo se va a levantar, hermano, por favor, no se suba a mi carro. Yo mala sombra no quiero andar en el carro. Yo sé que hay enemigo y yo sé que el diablo se levanta, pero yo sé quién está conmigo. Y también él se levanta y él creó al diablo y está sometido bajo sus pies. Y si esto la iglesia lo entendiera, dejaría de estar reprendiendo cada pinche murciélago que pasa por el cielo raso. Dejaría de estar reprendiendo brujerías por la rama esa que le rasga el zinc y que suena. Debería estar reprendiendo y perdiendo el tiempo por un montón de chucherías, por no conocer la palabra y no entender el Dios maravilloso que tenemos y que nos guarda. Voy a decirle qué es lo que pasa. Y disculpe la grosería como la voy a decir. Dice el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 24, lo que el impío teme, eso, ¿cuántos se lo saben? Lo que el impío teme, eso le vendrá. Es como una antítesis, podríamos llamarle a esto en términos de español, donde los consejos son positivos y negativos, o son ejemplos entre lo bueno y lo malo. Y dice, pero a los justos les será dado lo que desean. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Entonces pareciera que un evangélico que solo habla de desgracia, de que le va a ir mal, es un impío. Es un impío. Ay, hermanos,
Disfrutemos que la iglesia se ve bonita. Porque yo he estado en 5 iglesias y todas empiezan así. Y después, pastor, hay que empezar a vender bancas para pagar el recibo de la luz. El Señor reprende a ese bendito impío y le ate la trompa. Y no lo deje hablar maldiciones. De todos modos, no entran de esa malla para acá. Porque por ahí pasa gente y nos maldice. Y Dios agarra esa maldición en el aire y le da 4 vueltas en la mano. Y cuando cae aquí, es una bendición. Lo he visto, hermanos. He visto gente pasando y odiando el evangelio y después diciendo, oiga, paz, ¿qué están haciendo? Tal cosa. Les ayudo. Sí, claro. Benditas manos que ayudan. Qué bonito. Hay gente que no entra a una iglesia cristiana, pero ha desayunado con nosotros aquí. Y me ha dicho, pastor, esto no lo he visto en otra parte. ¿Cómo se sientan todos a reírse y a conversar y a compartir? Y yo, bendito Dios. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Empiece a confesar desgracia y desgracia le va a venir. Empiece a confesar victoria y va a permanecer en victoria. Quizá por eso enfatiza la Biblia, diga el débil. Ahora, ¿sabía Dios que era débil? Sí sabía. Pero empezó a confesar otra cosa. Y empezó a confesar otra cosa. Y empezó a confesar otra cosa hasta que se la creyó. Y cuando se la creyó, uno es lo que uno cree. Y yo creo que Dios nos tiene para cosas grandes. Y yo creo que Dios nos quiere bendecir. Y yo creo que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Y yo creo que plaga no toca nuestra morada. Y yo creo, según la palabra, que no hay pestilencia que huele de día, de noche, a mediodía o por la tarde, que nos pueda hacer daño si estamos bajo el abrigo del Altísimo, disfrutando de su sombra. Yo creo, no creo que demonios en la ley o demonios en la gracia puedan hacer destragos en la vida de un cristiano. No lo creo. De allá afuera sí, porque no tienen cobertura. Pero si lo hacen contigo, tú necesitas a Jesús. Necesitas entregar tu vida a Cristo. Proverbios capítulo 28, versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Hermanos, y a veces me hago la pregunta, ¿por qué rayos tanto miedo conociendo la verdad? ¿Por qué tantos temores en la iglesia conociendo al Dios verdadero? ¿Por qué tantas inseguridades si Cristo nos hizo libres? ¿Por qué tanta duda de lo que Dios puede hacer si la gente que duda es semejante a las olas del mar? Si se vuelve en inconstancia en todos los caminos la duda. ¿Por qué dudar? ¿No sería mejor creerle a Dios? ¿No sería mejor creer que Dios es suficiente para hacer lo que necesitamos? Porque solamente el impío huye de los temores sin que nadie lo persiga. Hermanos, a usted nadie lo está persiguiendo. Entonces párese en la raya y deje ya la inconstancia. A usted nadie lo está persiguiendo. Pare ya. Deténgase. Y camine con Cristo. Levántese en el nombre de Jesús y haga algo para el Señor. Estamos en tiempos donde la iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que surgir. Porque si la iglesia no se levanta en estos tiempos, Dios va a empezar a traer un basural de allá afuera. Los va a sacudir y les va a dar mi puesto y el suyo. Se los va a dar a ellos si no hacemos nosotros algo.
¿Por qué el diablo no puede contra la iglesia? ¿Por qué el diablo no puede contra el pueblo de Dios? Números capítulo 23, versículo 7. Números 23, 7. De Aram me trajo Balac, rey de Moab. Esto lo está diciendo Balán. Balán dice, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y execra a Israel. Y responde Balán, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Ahora, yo sé que usted se quedó rebobinando. ¿Y execrar qué es, pastor? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se quedaron rebobinando? ¿Qué es la palabra execrar? Execrar viene del hebreo saam, que significa echar espuma por la boca, maldiciendo o juzgando, detestar. Entonces Balac contrata a Balán y le ruega que ahora que Israel está acampando en un valle, lo sube a un monte y le ruega que maldiga a la nación de Israel. Y lo que le dice exactamente, necesito que usted abra la boca y los maldiga y los deteste, que usted envíe una palabra de maldición sobre ellos. Y el hombre dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? No se preocupen, no se me ha olvidado el bosquejo. Es que estoy buscando alguna forma de decir lo que estoy pensando. Te maldijo Dios. ¿Hay alguien aquí que Dios le haya echado una maldición? ¿Qué pasó cuando Jesús maldijo la higuera? Se secó. Y ahora, y sin maldición de Dios, no estamos dando fruto. ¿Quién se metió a hacer daño en esa viña, en esa higuera? Y sin maldición de Dios, sin maldición, no estamos creciendo. No vamos como la luz de la aurora. ¿Quién se habrá metido? ¿Será el diablo? ¿Será nosotros mismos? Que yo creo que la mitad de las veces es nosotros mismos que nos saboteamos nuestra vida cristiana. Nos terapiamos, que no podemos, que ahora sí, que mire. Y de feria al pastor hablando ahora de demonios y de brujería, peor todavía. Y ya la gente en lugar de poder darle escoba, no, siga con la escoba. Usted no vuela con ella, no se preocupe. Balán dice, yo no puedo maldecir al que Dios no maldijo. Números capítulo 23, versículo 20. Mira qué lindo lo que dice Balán, el adivino Balán. Dice, he aquí, he recibido orden. ¿De qué? ¿Cuánto lo tienen? Escuche, contratan a un brujo para que maldiga al pueblo. Se pare en un altillo, en un peñasco, a ver al pueblo abajo. Le pagaron para que maldijera. Y él dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él se refiere a Dios. Él dio bendición y no podré revocarla. Yo no puedo anular lo que Dios dijo. Eso dijo el brujo. Yo no puedo anular lo que Dios dijo en cuanto a este pueblo. Yo no puedo anular lo que Dios dijo. Dios dijo que los iba a bendecir y los bendice. Dios dijo que los iba a sacar de Egipto y los saca. Dios dijo que iba a mandar la nube sobre ellos, la manda. Dios dijo que iba a mandar fuego para calentarlos y lo hace. Dios dijo que iba a dar maná y lo hace. Dios dijo que iba a sacar agua de la peña y lo hace. Y si Dios lo va a hacer, yo no puedo hacer nada.
¿Y por qué usted no le cree a Dios entonces? ¿Y por qué le hace tanta bulla al diablo? ¿Demonios de la ley o demonios de la gracia? ¿Cuáles lo atormenta? Porque la Biblia aquí los está desestimando y está diciendo que usted es más importante. Balaam dijo, yo no puedo anular la bendición que Dios dispuso para ellos. No los puedo maldecir. Tampoco puedo detener la bendición que Él les da. Porque mientras Balaam estaba en la peña mirando para abajo y tratando de maldecir, la chequina de Jehová estaba sobre la nación de Israel. Allá un bendito brujo tirando maldiciones, y en el valle el pueblo mirando la gloria de Dios. Ahora, la torta es que hay mucha gente que prefiere ver al brujo que ver la gloria, que prefiere ver al diablo que ver lo que Dios le ha provisto. Y en ese ver lo que no le toca ver, se estanca, se sale de la nube y se muere. Balaam dijo, no los puedo maldecir. Es una promesa que Dios tenía para la nación que iba a levantar. Y esa promesa está en el libro de Génesis capítulo 12 versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Se lo dijo a Abraham cuando lo llamó y lo sostiene hasta el día de hoy. Dios te va a bendecir. Y el que te bendiga será bendito. Y el que te maldiga se metió con Dios. El que te bendiga, Dios lo va a bendecir. Y el que chismorree contra ti para hacerte daño, se está metiendo con el que sabe todas las cosas. Y se lo va a llevar el diablo si no se arrepiente. Entonces, ¿por qué se preocupa tanto? Ay, pastor, ore por mí. Están hablando por mí. Agárrese, amárrese las enaguas o los pantalones y amacícese, caramba. Tanta majadería. No crecemos por estar viendo a quién le caigo bien y a quién le caigo mal. Yo no necesito caerle bien a la iglesia. Yo necesito decirle la verdad. De veras, hermanos, lo siento y yo los amo, pero yo no ocupo caerle bien. Yo ocupo decirle a usted las cosas como son. Porque para caerles bien tuviéramos una iglesia más grande. Qué envidia. Está sufriendo la hermana Flor. Escuche. Versículo 23 del capítulo 23 de Números. Porque contra Jacob, esto lo dice Balaam, contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Literalmente está diciendo que torta, yo los quiero maldecir, pero esta historia lo único que va a reflejar es que Dios los bendice y que yo no pude hacer nada. Se lo voy a leer en la versión TLA, traducción del lenguaje actual. El mismo versículo 23 dice: no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Miren todo lo bueno que Dios ha hecho por él. Ocupa más Biblia para entender que Dios te ama, que Dios te guarda y que Dios te cuida. Eso sí, si estás bajo su abrigo. Ya si usted quiere buscar un abrigo que huela a azufre, pues apáñese con demonios y con brujas. Pero en el abrigo que yo quiero estar, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, y en la casa de papá yo espero morar larguísimos días. Yo espero esa bendición. Y la palabra agüero que aparece ahí, que contra Israel no hay agüero, la palabra agüero viene del hebreo nahash, que significa ciciar como serpiente, susurrar un conjuro o un hechizo. Lo que está diciendo el profeta: no hay maleficio, ni bruja, ni diablo, ni demonio. Ese pueblo tiene un Dios que los tiene blindados, ni por arriba, porque está su nube, ni de noche, porque está su fuego.
Y si intentara meterme, adentro está la llama de su presencia en el tabernáculo. Adentro está el fuego de Dios y su propósito. ¿Cómo diablos, dijo el diablo, maldigo a esta gente si no los puedo maldecir? ¿Y por qué usted sí cree en maldiciones y brujería? Y le echaron brujería a aquel hermano y por eso no se levanta. No se levanta por flojo, no se levanta porque no se ha convertido, no se levanta porque no le da la gana. Ay, hermano, es que yo pienso que fue un maleficio que le echaron. Ah, que... ¿Y a dónde queda Jesús? ¿Y a dónde queda su palabra? ¿Y a dónde queda habitar bajo su abrigo? ¿Y a dónde quedan tantas cosas? En el libro de Job vemos una realidad pero no es fácil esa práctica porque siempre le atribuimos al pisuicas y no reconocemos que tal vez nuestra falta de integridad. Allá en el capítulo 1 el diablo le dice a Dios: es que Job no te teme de balde, tú lo has bendecido mucho y aparte lo tienes cercado. Yo desearía darle una desplumada, pero hay algo ahí que no me deja pasar. En la ley, sin muerte de Jesús y sin Espíritu Santo. Y el diablo no podía pasar. 2026, la Biblia completa, en 1000 aplicaciones. Cristo ya murió en la cruz, nos hizo templo del Espíritu Santo. ¿Y el diablo puede hacer maromas contigo? No, algo hay que arreglar. Algo hay que arreglar, hermano. Y algo hay que cambiar nuestro idioma y dejar de atribuirle al diablo lo que es culpa nuestra. Nunca olvidaré a un hombre que de espiritual no tenía nada, pero era ese tipo de mulilla de Balaam que Dios usaba para decir verdades grandísimas. Y nunca olvidaré que llega el predicador tarde al culto que le corresponde ese día predicar, y agarra el micrófono y lo primero que dice: hermanos, yo venía temprano, ¿cuántos dan gloria a Dios? Y la iglesia aplaude. Pero es que Satanás se levantó y metió la mano en el carburador de mi carro y no arrancaba. Y le hice de todo, hermanos, hasta que reprendí a Satanás. Y después de gastar batería y media, arrancó. Y estaba un hermano en una banca a la par mía, y agarraba con este dedo y se subía al anteojo y se lo dejaba caer. Y cuando él empezaba en esto, yo sabía que él estaba ya atribulado. Estaba que no se podía tragar el gusano que tenía en el cuello, como una gallina. Y me dice: hermano Roy, ¿usted puede explicarme algo? ¿Será que Dios tiene la culpa que ese hermano tenga un perol del año 77? Y yo le digo: definitivamente no. Ahí no es diablo, salvo que le digan diablo al mecánico de él, que no le dio mantenimiento a ese carro, pero eso es un perol, una carcacha que ya no sirve. Y el diablo nada tuvo que ver. Pero los evangélicos todos se lo atribuimos al diablo. Estoy en una gran batalla y no puedo ayunar. El diablo levantó una oposición hasta que puedo percibir donde rodea la casa. Empieza a llover con rayería. Hermanos, oremos para que el Señor... Yo siento una atmósfera como diabólica. A la vida, ¿qué nos está pasando? Si hasta por truenos ha hablado Dios. Eso dice la Biblia, que tronó Jehová. Hermano, yo siento que aquí lo que hace falta es que le demos 7 vueltas al templo, como Israel le dio 7 vueltas a Jericó. Y vamos a desatar y vamos a decretar que esas murallas de Satanás se caen. Y ahí está la iglesia dándole 7 vueltas al templo para que se caiga la muralla que Satanás puso. Que le ponga la muralla al que le dé la gana. Pero yo no creo en eso. Yo creo en un Dios que tiene poder. Yo creo en un Dios que hace milagros.
Yo creo en un Dios que bendice su iglesia y que está al cuidado. Me gusta porque el diablo dice que Job está cercado, y dice el Salmo 91:11: a sus ángeles mandará acerca de ti. O sea, le dará instrucciones especiales para que te guarden. La versión TLA lo dice de esta manera: Dios mismo les dará a sus ángeles, les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en sus brazos para que no tropecemos con nada. No tengo tiempo para explicarles todo el Salmo, pero usted me va entendiendo de qué se trata esta tónica. La iglesia tiene que cambiar su idioma y tiene que aferrarse a la palabra. Hermano, yo no estoy trayendo una herejía ni una falsa doctrina. No me estoy inventando, le estoy enseñando que contra usted no hay agüero. Le estoy enseñando que Dios te guarda. Le estoy enseñando que usted, bajo el abrigo de Dios, el diablo no se puede levantar. Que habrán cosas que pasan, algunas las provocamos, algunas en nuestra salud, hermanos, lo siento, las provocamos. Las provocamos nosotros. Nosotros mismos hicimos que nuestro organismo de X forma colapsara. Fuimos nosotros, no fue el diablo, fuimos nosotros, con nuestra forma de vida. Conozco gente joven que está infartada, conozco gente joven que está con Parkinson, y Dios no quería eso. Y Dios les habló varias veces que tuvieran calma y que reposaran en Él. Pero no, querían estar atribulados, querían estar estresados, querían presumir su ministerio, y ellos están hechos un puñito en una silla esperando solo en un asilo. ¿Y cómo me duele eso? Porque Dios tenía mejores cosas, pero cuando el diablo usted permite que se le meta a la cabeza, te destruye. Por eso Dios quiere que usted use el yelmo. ¿Y de qué era el yelmo? ¿De qué era el yelmo? De la salvación. Póngase el casco de la salvación y levante el escudo de la fe. Sosténgala en su antebrazo, y después de acabado todo, esté firme. Porque sí tenemos luchas, pero el mismo Pablo dice que de largo el diablo manda sus dardos. Por algo lo dice Pablo. ¿Será porque no puede acercarse mucho y solamente se encuentra gente desprotegida? Tal vez sí. Demonios en la ley o demonios en la gracia no pueden hacerle daño al pueblo de Dios. No pueden hacerle daño. Le hacen daño de acuerdo a lo que usted confiese. Le hacen daño de acuerdo a lo que usted crea, a la religión que tenga y a lo que usted declare. Pero a un hijo de Dios, el diablo no puede meterse a su casa, salvo que él le abra una puerta y le ponga un clavo exclusivo para él, de alguna forma. Ya eso se los prediqué una vez. Ojo, iglesia bella, deje ya de atribuirle todo al diablo y empiece mejor a adorar a Dios. Deje de perder tiempo 3 horas reprendiendo al diablo y saque un rato para glorificar a Dios. Deje ya de estar confesando de desgracia y empiece a decir como aquel: diga al débil, fuerte soy. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. ¿Cuántas veces al día? Las que sean necesarias. Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy, hasta que se lo crea. Ese ejercicio que llena nuestra alma, llénese de la palabra de Dios para que no le metan basura en las prédicas. Llénese de la palabra de Dios para que no coma basura de Facebook y de YouTube, que hay tanta predicación, algunas muy bonitas y otras son diabólicas. Llénese de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo le pueda revelar que ese es un hombre de Dios y ese es un adivino. Porque si algo ha proliferado en estos tiempos en YouTube, son adivinos en los altares. Adivinos. Adivinos que le dicen a usted: le voy a dar su número de cédula, le voy a dar el color de su casa, se lo voy a dar, se lo voy a dar. Ahí anda usted un papel en el pantalón y el papel dice que es un cobro judicial. Eso es brujería. El Señor nos revela cosas así. ¿Sabe qué es lo que más le gusta revelar al Espíritu? Que usted y yo le fallamos.
y que necesitamos reconciliarnos. ¿Sabe qué es lo que la Biblia dice? Que el Espíritu convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y que la palabra tiene otra vez 3 funciones. ¿Se acuerdan? Exhorta, edifica y consuela. Iglesia, empecemos a hablar diferente. Asuma su responsabilidad bajo la sombra. Siéntase en el juicio de la sombra de Dios y diga: sí, Señor, ya no digo más que es el diablo, soy yo, ¿me puedes perdonar? Esta maña que tengo no viene de Satanás, es de mi carne. Porque también vamos a hablar de eso más adelante cuando lleguemos al Antiguo Testamento. Espere tantito. Vamos a ver. Voy a rogarle que cierre sus ojos.